Continuamos con esta entrega especial de Al Banquillo. Tenemos el enlace a través de estas plataformas interactivas que nos vinieron a cambiar, por cierto, el ejercicio del periodismo en los últimos tiempos. Hasta la ciudad de Caracas, Venezuela, está el colega Pedro Peñalosa. Nos hemos quejado aquí en nuestro país de las restricciones y hasta la persecución en algunos tiempos de la prensa, pero si hay una nación que ha resistido con sus comunicadores en los últimos años, esa es Venezuela. Pedro, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles han sido esas experiencias que se han vivido en medio de los cambios en los últimos gobiernos en esta nación del sur de América? Gracias por acompañarnos y compartir esta noche con nosotros aquí en Honduras. Feliz noche, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, son ya 23 años del régimen chavista en Venezuela, primero con el gobierno de Hugo Chávez, luego el gobierno de Maduro, y digamos que es una continuidad en cuanto a la persecución contra los medios de comunicación. Recordar en el caso del gobierno de Hugo Chávez, que incluso llegó a cerrar a la televisora Radio Caracas Televisión, una de las más importantes del país. Pero ya desde ese tiempo se comenzó con la persecución, con los ataques contra los medios de comunicación, contra los periodistas y a imponerse eso que el gobierno aquí llamó hegemonía comunicacional. Es decir, por una parte iba presionando a los medios de comunicación independientes y por otra parte iba aumentando la red de medios públicos, tratando de imponer una sola visión de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Ya con el régimen de Nicolás Maduro esto ha ido a peor, con una particularidad, le diría yo, que es que hemos visto cómo capitales vinculados con el chavismo ha ido comprando medios de comunicación importantes. Les puedo hablar de mi propia experiencia. Yo trabajé en el diario El Universal, un diario que tiene más de 100 años de vida en el país, un diario de gran tradición, que de un día para otro fue comprado por capitales cercanos al chavismo. También pasó con la televisora Globovisión, una televisora muy crítica hacia el régimen chavista, y la compra también un empresario vinculado con el chavismo. También pasó con un diario de tradición llamado Últimas Noticias, y hemos visto entonces que al comprar estos medios de comunicación inmediatamente cambian la línea editorial, una línea editorial ahora que está a favor del régimen chavista. Por otro lado, la autocensura que se ha impuesto por la persecución. Aquí hay una cantidad de leyes que se han ido aprobando, una ley que se llama Ley contra el Odio, que sirve para entonces perseguir a todo aquel que exprese posiciones críticas contra el gobierno en los medios de comunicación. También la llamada Ley Resorte, la Ley de Responsabilidad en Medios de Comunicación, que ha servido también para lo mismo. También han ido cerrando medios de comunicación al quitarle las concesiones. También los medios impresos han desaparecido prácticamente al quitarle la posibilidad de tener papel para imprimir sus noticias. Entonces, bueno, vemos todo entonces digamos, una estructura que se ha ido conformando en este periodo para silenciar, para disminuir las voces críticas e imponer un solo relato, que es el relato que proviene del régimen. Y la prensa independiente, Pedro, ¿cómo se está manejando ahora mismo en medio de las restricciones, pero con ese afán, con ese compromiso de orientar, de servir, de informar con veracidad y objetividad sobre los acontecimientos que ocurren en el país? Bueno, fíjese que esto es la historia como que cierran la puerta y te metes por la ventana, ¿no? Aquí usted hablaba al principio de cómo las nuevas tecnologías han cambiado el mundo de las comunicaciones. También, por supuesto, Venezuela no es ajeno a esta realidad. Y yo diría que es el espacio digital, los medios digitales, donde todavía hay espacio para el trabajo periodístico. Hay que decir algo, también allí se imponen restricciones, se bloquean a los medios de comunicación. Usted trata de entrar a un medio y ve que no puede y tiene que entonces inventarse alguna fórmula, bajar un VPN, lo que sea, para tener acceso a esos medios que son bloqueados por parte del régimen. Pero, como usted señala, sigue, digamos, ese espíritu combativo, ese espíritu de seguir trabajando, de continuar al margen de la persecución, de los obstáculos, de la diferencia. Y yo creo que allí lo fundamental, como le digo, es este espacio digital que se ha abierto. No está ajeno también a la persecución, pero que sigue siendo, digamos, un bastión allí, un espacio
otras voces autónomas, independientes, también tengan espacio en el debate público. Y hay entes en Venezuela que le garantice esas libertades de expresión que más allá de la restricción o el no me gusta del gobierno, que a los comunicadores sociales independientes les dé esta libertad que gozamos en nuestro país. No, aquí, digamos, recuerde que el régimen chavista controla o sea, todos los espacios, ¿no? Es decir, tiene el control de todos los poderes públicos. En la fiscalía, por ejemplo, los tribunales, donde más de una vez los periodistas tienen que enfrentar allí demandas. Bueno, todo está controlado por el chavismo. Aquí lo que existe es, como le digo, esas ganas de continuar con el trabajo, ese apoyo que se tiene también de la opinión pública que sigue, digamos, buscando información, sigue buscando noticias, que no compra la propaganda, porque además es un contraste muy grande entre esa propaganda que vende como todo es una maravilla con la realidad que padece la gente. Recordemos que Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja y allí no hay propaganda que disminuya, que atenúe esa tragedia, ¿no? Que además hemos visto cómo millones de venezolanos han tenido que huir del país por la crisis que enfrenta la nación. Entonces, digamos que no hay, digamos, ningún poder independiente que sirva para velar por el derecho a la libertad de expresión, pero bueno, está el trabajo de los periodistas, están las ONG, también organismos internacionales que son solidarios con el trabajo periodístico venezolano, Amnistía Internacional, entre otros tantos grupos internacionales que expresan su respaldo. Y bueno, sigue, digamos, esa resistencia. Yo diría que un poco se puede describir así quizá, ¿no? La resistencia del periodismo venezolano que se niega a rendirse, que se niega a entregarse y que insiste con su trabajo al margen o a pesar de todos estos obstáculos que hemos ido describiendo. Bueno, hay amistades que se van forjando a lo largo de carreras periodísticas. Debemos decir que Pedro Peñalosa, que nos acompaña, es un destacado hombre del mundo de la tecnología, es experto en datos, ha trabajado para el Universal, ahora está en Crónicas del Caribe. Mantienen, independientemente del pensamiento, por aspectos de estrictamente de amistad, relación con comunicadores sociales que están, vamos a decirlo de esta forma, Pedro, del otro bando, conversan o tienen también ese celo por todo lo que puede ocurrir con ustedes. Yo diría que eso se ha complicado mucho porque este es un país que está de alguna manera muy dividido, ¿no? Digamos, un enfrentamiento muy grande. Por una parte, tú ves a los periodistas independientes denunciando los ataques del gobierno y por otra parte, la maquinaria de propaganda del chavismo, bueno, negando todo esto, diciendo que todo es mentira, diciendo que más bien ellos son los afectados por esta gran conspiración mundial que enfrentaría el régimen chavista. Entonces, digamos, allí no, desde hace bastante tiempo, no es una relación que sea fluida, ni mucho menos, porque, bueno, es eso, ¿no? Ahí también se expresa esa diferencia entre el periodismo que trata de llevar adelante un trabajo a pesar de los obstáculos y una maquinaria de propaganda que, bueno, simplemente ensalza las obras del gobierno y no le da ningún tipo, digamos, de apoyo o respaldo a estas denuncias de ataques a la libertad de expresión. Ahora mismo, ¿cuántos periodistas del grupo independiente están bajo la mira del Estado, en el ojo del huracán y que reclaman a la institucionalidad un trato justo y un respeto a las libertades de expresión, Pedro? No, yo diría que el grueso del periodismo independiente en Venezuela tiene esa posición. Además, súmele algo. En este momento, ya yo le hablaba de una serie de leyes que han ido aprobando para asfixiar el trabajo periodístico, pero ahora asumimos que recientemente se está hablando de una ley de cooperación internacional que busca también, digamos, bloquear, cortar la posibilidad de tener financiamiento internacional para iniciativas de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación. Entonces, digamos, eso es un clamor que está en el Sindicato de la Prensa, el Colegio de Periodistas, ONG que también trabaja en el tema de la libertad de expresión, permanentemente en la denuncia, permanentemente cuestionando la actuación del gobierno contra los medios independientes y este afán de cercenar la libertad de expresión en el país. Pedro, le agradezco su tiempo en este contacto para conocer cómo está el ejercicio periodístico en esta nación del sur de América. Su mensaje para los comunicadores sociales de Honduras, que
no viven las dificultades de otros países. Sin embargo, debemos decir, hay alertas en toda América Latina por los cambios que se están experimentando y por el respeto a la libertad de expresión que, por cierto, debo reconocer hoy, en la señora presidente del país se comprometió en su administración a tener un respeto íntegro a las libertades públicas. Pedro, lo dejo para que se despida de nuestro auditorio aquí en Honduras. Sí, yo creo que lo fundamental para periodistas, pero para toda la sociedad, es que no se puede dar por sentado ni por ganada ninguna libertad. Hay que permanentemente estar allí atentos, denunciando cualquier desviación, ejerciendo la libertad, que es fundamental, es decir, buscar no ceder en la autocensura, el silencio, callarse frente a lo que está ocurriendo, sino mantener siempre, digamos, ese espíritu de lucha, de denuncia, de, repito, defender los derechos, que a veces lo damos por sentado, creemos que como los tenemos, pues bueno, no se pueden perder o no se pueden de alguna manera debilitar, y vemos que no, que siempre hay amenaza, siempre hay alerta, y creo que ese es el llamado siempre, ¿no? A mantener ese espíritu apegado a los principios éticos del trabajo periodístico y saber compromiso con la gente, que el trabajo del periodista es con la gente, que no es una cosa de periodistas, que no es un lujo, la libertad de expresión es una cosa de periodistas, de unos pocos, no, es una cosa que incumbe a toda la sociedad, y toda la sociedad debe estar siempre alerta y defendiendo este derecho. Pedro, un fuerte abrazo y a seguir luchando por el respeto de las libertades de expresión. Gracias por habernos acompañado desde Caracas. Seguro que sí, gran abrazo. Pedro Peñalosa, reconocido periodista venezolano con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando retornemos revisamos la situación de Nicaragua. ¿Qué dicen los comunicadores de esta vecina nación? ¿Cómo están? La protección de la libertad de expresión. ¿Cómo es el ejercicio periodístico en tiempos de cambio en el mundo? Ya se lo contamos aquí en Al Banquillo. Seguimos compartiendo con ustedes esta noche al banquillo en entrega especial. Celebramos el Día del Periodista en nuestro país, 25 de mayo. Y bueno, el ejercicio de esta tarea de informar se ha tornado difícil en casi todo el mundo en los últimos tiempos, pero registramos en América Latina los más altos índices de abuso en los últimos tiempos. México, para el caso, reporta más de 80 periodistas muertos. Igual hay hechos violentos que involucran a prensa en toda la región centroamericana, y ahora hacemos un alto para revisar cómo están estas libertades en la hermana República de Nicaragua. Roberto Mora Cárcamo es un comunicador social con muchos años de experiencia en radio y prensa escrita. Ahora mismo fuera desde Nicaragua con el ejercicio periodístico después de años de trabajar para Radio Estelí, para ABC y para Diario La Prensa. ¿Cómo se está laborando en esta noble tarea en Nicaragua? Roberto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Sí, muchas gracias por invitarme a participar en este programa, y también quiero felicitar a los periodistas de Honduras que hoy están celebrando su día. Pues unas sinceras felicitaciones a todo el gremio ahí en la República de Honduras. La verdad que Nicaragua en estos momentos se encuentra en el peor momento, en las peores circunstancias, digamos, como para ejercer cualquier derecho. Pero sobre todo pues el periodismo, debido al contexto en el que existe una dictadura que mantiene control de todos los poderes del Estado, y tiene también el control por medio de sus fuerzas armadas, la misma policía, de todos los estamentos sociales. Así que el periodismo es visto en este momento como una actividad criminal,
por parte del régimen de Nicaragua. Y los periodistas, para poder buscar informaciones de los que están adentro de Nicaragua, tienen que hacerlo de una manera clandestina, sea cual sea el tipo de información. En este momento los únicos periodistas, que no los llamaría periodistas, sino que son propagandistas porque están al servicio de una familia, un partido político, son los medios oficialistas. Precisamente hay periodistas incluso titulados que se prestan pues para trabajar para esos medios y simplemente como ser una especie de vocero pues del régimen y presentar una realidad muy distinta a la que tiene nuestro país. En Sí, el caso de la mayoría de periodistas, si queremos trabajar independientemente, tenemos que estar prácticamente fuera. sí, Roberto, ¿en qué momento se rompió esa relación entre Estado y gremio periodístico a nivel del vecino país? Porque no empezó así la administración del presidente Ortega. ¿Dónde estuvo el quiebre? Bueno, la verdad que desde que llegó Daniel Ortega al poder, y fue una especie de plan gradual, echó a andar un plan gradual, digamos, de ir mermando esas libertades en diferentes espacios, entre ellas la del periodismo. Una de las principales medidas, de las primeras medidas que se dieron fue restringir la información pública. Ya no era permitido tener acceso incluso a funcionarios para poderlos entrevistar, según Rosario Murillo, que es la que gobierna con Daniel Ortega, era para evitar contaminación, decía ella, de la información. O sea, contaminación para ellos es que se diga algo diferente o que se busque agendas diferentes a las que ellos están tratando de establecer todo el tiempo. Pero ya después nos impidieron incluso a los periodistas entrar a instituciones públicas como el mismo Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Entonces no era permitido para nosotros entrar a esas instituciones y tener acceso, ya no solo a los funcionarios, sino a los mismos edificios. Sí, Ya en el 2018, cuando se dio la situación digamos, de protesta en contra de las reformas del Seguro Social, la empezaron los estudiantes universitarios, nosotros los periodistas informamos sobre esa situación también, lo que se estaba dando, y sobre todo pues las muertes que estaban ocurriendo producto de la represión. Eso ya nos puso también en la mira de parte de esa misma represión que se agudizó al punto pues de que comenzaron a amenazar a los periodistas, a cerrar medios, a confiscar medios y también hoy en día también está la persecución férrea que no se permite ningún tipo de libertad en este sentido. Y cabe destacar pues que dentro de esa represión también tenemos que lamentar la muerte de uno de los periodistas que precisamente estaba haciendo cobertura de ese hecho, que es Ángel Gaona en Bluefields. sí, y esto se fue extendiendo a toda la nación, Roberto. Muchos hondureños conocen bien Nicaragua. No fue propio de la gran ciudad, no fue la concentración a Managua. Es en todo el país esta restricción y este riesgo del ejercicio periodístico en Nicaragua. Sí, de hecho, en los departamentos o en las ciudades fuera de Managua, la situación se tornó un poco más peligrosa porque una medida de seguridad que se tomó, por lo menos en Managua, es de que se hicieran las coberturas, ¿verdad? En grupo, con el resto de periodistas. Pero en los departamentos, digamos, los pocos periodistas que había para algunos medios independientes de comunicación, a veces incluso eran dos periodistas o uno. Entonces era más fácil, era más vulnerable a ser asediado tanto por la policía como simpatizantes del régimen de Daniel Ortega o incluso por grupos paramilitares, que son los civiles armados que salieron pues a defender este régimen o a reprimir a la gente, a reprimir a los manifestantes con armas en la mano, con armas de fuego. Bueno, y aquí encontramos, Roberto, un elemento que se ha calado en el ejercicio de la comunicación libre y sin restricciones en Nicaragua, y es el conflicto que se tuvo con medios a quienes se les impidió
llevar su materia prima para seguir abiertos, que se les cerró su participación pública y que incluso ha llevado en el reciente pasado a condenas de comunicadores sociales y algunos propietarios de medios de comunicación con penas que pasan los 9 años. Así es, lamentablemente también dentro de esa, digamos, represión se encuentran colegas que están en las cárceles como parte de ese grupo de presos políticos a los que se les ha montado casos que carecen de toda veracidad, pues no existe ningún proceso judicial justo en esos casos, porque simplemente el Poder Judicial es otra herramienta, un arma más del régimen de Daniel Ortega, igual que el Ministerio Público o la policía. Ahí uno de esos colegas es Miguel Mendoza, por ejemplo, que es un cronista deportivo. Él no ejercía el periodismo social de calle, como muchos de los periodistas que fuimos asediados, pero él ejercía su derecho de hacer denuncias o críticas a través de su cuenta en Twitter, por ejemplo, o en Facebook. Y eso le significó que lo fueran a traer o secuestraran, decimos nosotros, porque no hay detención, nunca enseñan una orden judicial para ellos, ni siquiera le dan esa apariencia de legalidad. Y al fin se lo llevaron y hasta que pasaron varios meses le hicieron un supuesto juicio y le dieron una condena mayor a los 9 años. Por un delito inventado, dicen, una nueva ley que ellos mismos inventaron a través de, decían, la conspiración o el menoscabo. Entonces, esa es la que están aplicando. También inventaron otra ley que se llama el ciberdelito, que en cualquier momento se la pueden aplicar incluso a los periodistas. Esa es una amenaza fuerte a los pocos periodistas que se atrevan a estar informando todavía dentro, ya que en este momento incluso hay como 2 personas, 2 ciudadanos que están siendo procesados por esa ley y simplemente porque emitieron algún mensaje crítico en contra del régimen de Daniel Ortega y no lo hicieron muchos de esos casos. Las pruebas que presentaron es que no lo hicieron ni siquiera público, o sea, eran a través de sistemas cerrados como el WhatsApp, por ejemplo. Eso no podía tener acceso nadie más que la persona a la que se estaba destinando, pues. Pero eso significó prueba para echar a estas personas a la cárcel y ahí están cumpliendo también condena. Bueno, Roberto, gracias por su tiempo. Un mensaje a la prensa hondureña, una voz de aliento desde el vecino país de ustedes que ejercen esta noble tarea de informar, de orientar, de entretener en tiempos críticos que atraviesan y que les permite emitir opiniones bajo un valor que tiene enorme respeto, siendo críticos cuando tiene que ocurrir un señalamiento y también destacando si se logra empoderar una administración pública de un tema que el pueblo lo demanda. Sí, claro. Quisiera saludar nuevamente a los periodistas de Honduras y darles también el apoyo y el ánimo, también que estén un poco pendientes, ¿verdad? De estas situaciones que afectan, están afectando mucho a diferentes sociedades. Hay que estar alerta para que esta situación no avance en otros países, que Nicaragua no sea ese ejemplo, digamos, para regímenes, sea de derecha o de izquierda o de cualquier ideología, para impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión. Ninguna ideología, ningún pensamiento, digamos, con poder para dominar, tiene el derecho de coartar la libertad, tanto a los periodistas como a la población. La población en sí tiene el derecho de informarse, porque es un derecho universal. Los periodistas tenemos derecho a buscar, igual que la población, pues también. Tenemos derecho a buscar, recibir y difundir la información por cualquier medio. Y lo más apropiado es evitar
y denunciar a tiempo cualquier atropello a este derecho. No lo subestimemos nunca. Pues. Cualquier medida que vaya para disminuir esta libertad, hay que estar atento y denunciarla a tiempo. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Roberto Mora, que nos ha acompañado, periodista nicaragüense, en pleno ejercicio de sus labores, a pesar de las restricciones en este vecino país. Fuerte abrazo a los comunicadores de Nicaragua. Ellos celebran el 2 de marzo. Nosotros lo hemos hecho hoy. Gracias por habernos acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.